Noticias, hacemos la diferencia. Ahí tienen nuestros titulares. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a iniciar hablando acerca del asesinato de un hombre. Esto ocurrió en un municipio aledaño a Ciudad Capital. Es una escena desgarradora. Son familiares de un joven que minutos antes fue ejecutado a tiros. Lloran por tristeza e impotencia. No dan crédito que de un momento a otro, José Jonás Rodríguez Cardona los haya abandonado. Tenía 23 años y estaba de compras en esta abarrotería cuando la muerte lo sorprendió. Es la 11 Avenida y Cuarta Calle de la Zona 1 de Villanueva. El reloj todavía no marcaba las 7 horas y el día ya estaba empañado por este hecho violento. De acuerdo con la versión de testigos, en el negocio había un hombre esperando a José Jonás. Aprovechó el momento cuando el despachador del negocio atendía a la víctima. Sacó un arma de fuego y la activó. Después de constatar que su objetivo estaba inerte, abordó una motocicleta y escapó. Los bomberos voluntarios confirmaron que el joven sufrió varios impactos de bala. Las autoridades de investigación llegaron en poco tiempo. Hicieron su trabajo y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo a una morgue. Ni los familiares ni los agentes policiales pudieron establecer hipótesis que permitan entender por qué asesinaron a este joven. Vamos ahora con estas imágenes en el bulevar principal de Villahermosa, municipio de San Miguel Petapa. El tránsito vehicular quedó obstruido esta tarde. Un árbol de gran tamaño cedió ante las torrenciales lluvias que azotaron esa región y lo más alarmante sin duda es que cayó sobre un autobús. Afortunadamente no se reportaron personas lastimadas tras el impacto, pero sí quedó suspendido el fluido eléctrico. Recuerde que falta mucho para que deje de llover y es importante dar aviso a las autoridades si usted se percata que hay árboles que puedan poner vidas en riesgo en su comunidad. Vamos ahora al occidente del país para hablar del resultado de un aparatoso accidente de tránsito. Esto ocurrió en Sololá. Bomberos voluntarios de la 99 Compañía de Chupolchi Chicastenango Quiché fueron alertados sobre una colisión de dos vehículos quienes se dirigían hacia el occidente. El hecho ocurrió en el kilómetro 119.5 de la ruta interamericana, lugar conocido como El Encanto. Según manifestaron vecinos del lugar, que una camionetía con placas P349FBM, manejado por el señor Oscar González, de 52 años, originario de Quetzaltenango, venía a una excesiva velocidad, pero por el mal estado de la carretera ya no pudo frenar, colisionando con un pick-up donde viajaba una familia, dejando a dos personas heridas identificadas como Irma Yolanda Sicajau Shep, de 29 años de edad, con fracturas en la mano derecha, y la bebé Johanna Yashon Sicajau, de 3 meses, con fractura en el cuerpo, originarios de la cabecera. Ellas fueron trasladadas hacia la emergencia del hospital. En el lugar se atendieron a los pilotos con golpes leves, crisis nerviosas y daños materiales en ambos vehículos. Desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán. Hablamos ahora de acciones de seguridad. La Policía Nacional Civil logró la captura de Ruth Marina Velázquez, de 26 años, en la Zona 1. La sorprendieron utilizando públicamente el uniforme de comando de la institución con las insignias de grado de oficial, según la jerarquía institucional. Fue trasladada a los juzgados correspondientes y puesta a disposición del juez por darle uso inadecuado, que es exclusivo de la Policía Nacional Civil. Con esta noticia vamos a nuestra primera pausa. Antes lo dejamos con noticias históricas. No cambie, ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con la información. Por manipular de manera inadecuada parte de su equipo de trabajo, 2 agentes de la Policía Nacional Civil terminaron en el hospital. Son 2 agentes policiales que prestan servicio en la subcomisaría del Mezquital, zona 12 de Villanueva. Ambos resultaron heridos de bala y fueron llevados por bomberos municipales a la emergencia del IC-719. Los socorristas recibieron llamadas de alerta de vecinos, quienes escucharon detonaciones de bala que provenían desde el interior de esa subcomisaría. Cuando atendieron la emergencia, hallaron heridos a los uniformados. Ambos estaban en su jornada laboral cuando ocurrió el incidente. El agente Fernando Darío Celada González, de 23 años, activó su arma, supuestamente de manera accidental. Los proyectiles impactaron a este uniformado y a su compañero Elvin Rolando Revolorio García, de 27. El primero resultó con una herida en el dedo pulgar de su mano izquierda y el segundo en su pierna derecha. Los bomberos dijeron que su estado de salud es estable.
Nos ubicamos ahora en el municipio de San Miguel Dueñas, Zacatepeques. Pobladores localizaron el cadáver de Samuel Sebastián Pedro en el parque central de esa comunidad. Bomberos municipales departamentales llegaron y constataron que ya no contaba con signos vitales. Según informaron las autoridades, fue por una posible intoxicación alcohólica. Sin embargo, personal del Ministerio Público ya inició con las investigaciones correspondientes para descartar que haya existido mano criminal en este hecho. Vamos a volver a hablar de agentes de la Policía Nacional Civil, pero esta vez hablamos de 4 de ellos que estuvieron involucrados en un accidente de tránsito. 2 agentes de la Policía Nacional Civil heridos y una radiopatrulla volcada es el resultado de un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 184 de la ruta que conduce de Cuyotenango hacia el municipio de San José La Máquina, Suchitepeques. Bomberos municipales departamentales auxiliaron a 4 agentes de la PNC que viajaban a bordo del vehículo. Según ellos, de los matorrales salió un motorista y por esquivarlo, el piloto perdió el control del timón. En el lugar no se encontró el vehículo de 2 ruedas. Los agentes regresaban de la comisaría 13 y se dirigían a la subestación de San José La Máquina. Nos ubicamos ahora en la aldea San Antonio, Las Cuevas, Raxuchá. Esto es jurisdicción de Alta Verapaz. Elena de León, de 70 años, perdió la vida. El reporte oficial señala que la víctima falleció debido a la gravedad de heridas provocadas al ser atropellada por el piloto de un microbús cuando intentó cruzar la calle. Autoridades buscan al conductor de este vehículo y los vecinos piden a las autoridades brindar seguridad, especialmente en la franja transversal del norte. Esto debido al incremento de accidentes en esta ruta. Han sido ya varios los accidentes en los últimos días, en los últimos meses de hecho, y la última víctima es esta mujer de 70 años que perdió la vida en jurisdicción de Alta Verapaz. Mucha atención porque recuerde que tenemos nueva fecha para el inicio del diplomado en periodismo y medios digitales impulsado por Mentec y la Universidad Regional de Guatemala. La fecha, próximo 31 de agosto, esto será en Casa NOC, en la ciudad de Quetzaltenango, y la inscripción está abierta. Todas las personas interesadas en participar se pueden comunicar al teléfono 2410-3000, las extensiones 11270 y 11431. También nos puede escribir al correo electrónico técnicosidiplomados@canal3.com.gt. Con esta información vamos a ir a una nueva pausa. Pero le adelanto, tenemos importante información de última hora, tiene que ver con un accidente de tránsito aparatoso. Hablamos de transporte colectivo, son varias personas heridas. Al regreso tenemos los detalles completos. Ingrid Noemí Coyoy Escobar tiene 16 años y desapareció el pasado 4 de junio. Zulmi Noemí Coyoy Escobar tiene 2 años, desapareció el pasado 4 de junio. Si sabe dónde están, comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o 110 de la policía. Desaparecidos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares y vamos a la provincia de nuestro país para hablar de acciones para contrarrestar el contrabando de carne de cerdo. El operativo fue exitoso en jurisdicción de San Pedro San Marcos. Es la carretera que comunica con el departamento de Quetzaltenango. Los agentes de la policía se percataron que en un camión eran trasladados 45 cerdos. Los dueños evitaron el pago de los impuestos y los ingresaron de manera ilegal por puntos ciegos desde México. Más tarde, llegaron representantes del Ministerio de Agricultura, quienes tomaron el control de la situación. Los 45 animalitos tienen un valor de aproximadamente 50,000 quetzales. Pesaban aproximadamente 150 libras cada uno y la idea era convertirlos en chicharrones y carnitas para el próximo fin de semana. Según las autoridades, los contrabandistas venden la carne de estos animales más barata que un productor nacional. Y lo peor es que se pone en riesgo la vida de los consumidores, ya que no hay registro sanitario para amparar la calidad del producto. En fin, los 45 chanchitos quedaron bajo el resguardo de las autoridades pertinentes. Y yo sé que la pregunta obligada es ¿qué pasará con ellos? El procedimiento manda que tras el decomiso se proceda a la destrucción del producto de contrabando. En este caso, el sacrificio de los animalitos, con la única diferencia
que se supone no terminarán en la mesa para las boquitas del próximo finde. Nuevamente tenemos que hablar de accidentes de tránsito. Ahí tiene usted ya las imágenes. Otro accidente deja al menos 8 personas heridas. Esto ocurrió en Chiquimula. Por razones aún no establecidas, un microbús volcó sobre la carretera en el sector denominado La Vuelta El Pastel. Esto es ruta a Jocotán. Bomberos voluntarios trasladaron a casi una decena de heridos al Hospital Modular de Chiquimula. Y mucha atención a esta noticia porque tiene que ver con la prevención temprana del cáncer. El cáncer de cérvix o el cáncer de mama en una fase tardía y la imposibilidad de recibir tratamiento condenan a muchas personas a sufrimientos innecesarios y a una muerte prematura. Por eso es necesario la detección temprana. Este año, el Instituto Nacional de Cancerología ha confirmado más de 800 casos. El virus del papiloma humano es una de las causas que provoca lesiones en el cuello del útero y se convierte en cáncer. Por esa razón, las autoridades del INCAN realizan jornadas de detección para este tipo de cáncer desde las 7 hasta las 11 horas de lunes a viernes. Informaron que durante los próximos 3 meses realizarán una nueva jornada para la detección de cáncer de mama. Recuerde entonces realizar siempre los chequeos a tiempo. Recordemos también que el cáncer no es sinónimo de muerte, es sinónimo de lucha. Continuando con la información, vamos a hablar ahora de acciones policiales, acciones de las fuerzas de seguridad que han permitido la captura de personas vinculadas a la extorsión. Agentes de la Policía Nacional Civil de la Unidad Dipanda y fiscales del Ministerio Público capturaron a César Augusto Pérez del Cid, de 27 años, quien tenía varias denuncias de ser un presunto extorsionista. Tras su captura, se le incautó municiones de diferentes calibres y fue trasladado a los juzgados de la localidad para que solvente su situación jurídica. En otra acción policial, en Quetzaltenango, agentes de la PNC capturaron a Víctor Antonio González Ortega, de 36 años, en el municipio de Colomba, Costacuca, al ser requerido por los juzgados de esa localidad, señalado de ser un presunto extorsionista. Fue trasladado para ser puesto ante juez competente. Recuerde que en breve tenemos importante información de última hora, tiene que ver con un aparatoso accidente de tránsito al sur del país. Hablamos de más de 30 personas heridas. Cuando regresemos, el detalle completo, no cambia. Gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso y cada vez más cerca también el mes de septiembre, un mes muy especial para nuestro país. Hoy vamos a hablar de la evolución del desfile de independencia. La independencia y los desfiles cada 15 de septiembre en Guatemala tienen su tradición, su historia y su evolución. Gobernantes, estudiantes, fuerzas de seguridad y la Iglesia Católica son parte de ella. Una actividad en la que en su momento la Universidad de San Carlos de Guatemala dejó de participar en ella y organizó su propio desfile, que ya tiene una trayectoria de más de 100 años. Es muy importante que nosotros comprendamos el desfile desde los tiempos ancestrales de Guatemala. Los desfiles van a ser muy importantes siempre para esta región del mundo. Primero, una festividad, una conmemoración que tiene que ver con la llegada de los españoles a Guatemala. El día que llegan es el día de Santa Cecilia. Santa Cecilia va a ser la patrona de la conquista. Revisemos el acta de la independencia y lo primero que nos deja claro es que hay una religión que va a ser la religión católica y que se va a cantar un Te Deum el día de la independencia. Esto tiene su evolución y es nuevamente clarificado hasta cuando ya llega el primer presidente realmente ya de la República de Guatemala en el año de 1847. Y el desfile pues así evoluciona hacia el periodo liberal, en donde ya pues hay una bandera más específica, en donde ya hay un himno de Guatemala que va a abrir las fiestas. Para este momento, la Universidad de San Carlos abandona este desfile porque tiene una enseñanza enciclopédica, el materialismo ya es conocido como tal, y entonces en función de esto sale y organiza su propio desfile. ¿Y cuál va a ser su propio desfile y sus propios actos conmemorativos? La famosa huelga de Dolores desde 1898. Mucha atención, ahora nos vamos a ubicar en el municipio de Amatitlán. Vamos a hablar de una mujer fallecida. Ahí tienen las imágenes. Esto fue por posible intoxicación. Este hecho ocurrió, como indicamos, en el municipio de Amatitlán, cuando era trasladada
por bomberos municipales departamentales al centro asistencial de la localidad. Fue identificada como Maritza López, de 28 años de edad. Familiares han informado que habría ingresado o ingerido veneno para ratas y que desconocen el porqué de esa fatal decisión. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinen las causas de este hecho. Hablamos ahora cómo 14 niños, niñas y adolescentes han sido atendidos diariamente en los últimos 36 días. Esto por el modelo de atención integral a ese sector de la población MIND. La mayoría de los casos son por desaparición de niños, niñas y adolescentes, reportados a través de la alerta Alba Kenneth. Pero existen otras más por maltrato infantil y violencia sexual, donde las niñas son las más vulnerables. Se dividen de la siguiente forma, de acuerdo al conocimiento de estos 508 casos que hemos tenido. El 37% del maltrato infantil y el 40% de la niñez desaparecida. Dentro de los temas en relación a los tipos penales de violencia sexual y maltrato infantil, son las niñas las que resultan ser las más vulneradas. Es decir, que entre violencia sexual tenemos el 4% de niños y el 9% de niñas. El 1% de niños en el tema de adolescentes y el 10% de niñas. En el tema del maltrato infantil, el 8% son niños, el 7% son niñas. Y en cuanto a adolescentes, el 4% son niños y el 13% son niñas. El tema de niñez desaparecida nos da una circunstancia distinta. Aquí son los niños los más vulnerados y sobre todo los adolescentes. El 5% de niñas ante el 4% de niñas y el 22% de adolescentes frente al 13% de niñas. En tan solo un mes de funcionamiento, la cifra de denuncias es alta, lo que significa un promedio de 14 denuncias diarias. La Fiscalía asegura que esto se debe a que las denuncias han incrementado. Queremos comentarles que las denuncias han aumentado, y es que no han aumentado los hechos, aumentó la confianza en el sector justicia, y esa realmente es una satisfacción que cada uno tiene del desempeño de las labores que realizamos. Hemos conocido 508 casos. Es decir, que estamos conociendo en la actualidad un promedio de 14 casos diarios. Según las autoridades, el tiempo de proceso de atención para niños, niñas y adolescentes víctimas se ha minimizado. Las entrevistas para obtener su declaración son únicamente 2, mientras que para diligenciar un proceso de anticipo de prueba, el tiempo estimado es de 7 horas. Muy bien, estamos de regreso y vamos ahora con las noticias más impactantes de la jornada. Ya lo habíamos adelantado, tiene que ver con un aparatoso accidente de tránsito. Esto ocurrió en Amatitlán, ha dejado más de 30 personas. El informe preliminar detalla que alrededor de 30 personas resultaron heridas, entre pasajeros, piloto y ayudante. Este accidente de tránsito ocurrió esta noche en el kilómetro 23 de la Ruta al Pacífico, en el lugar conocido como la Vuelta del Gancho, jurisdicción de Amatitlán. Fue protagonizado por el conductor de un autobús de los transportes Esmeralda. La unidad se dirigía de la capital guatemalteca hacia Escuintla. Aparentemente, el piloto perdió el control del volante por el asfalto mojado a raíz de las lluvias y por conducir a excesiva velocidad. Esta emergencia fue atendida por bomberos voluntarios y municipales. Los heridos fueron trasladados al hospital de Amatitlán y al Seguro Social. Las autoridades de tránsito de ese municipio reportaban al cierre de esta edición congestionamiento vehicular hacia el sur del país. Bien, estamos de regreso. Ahí tenemos las imágenes de esta noticia, una de las más impactantes de la jornada. Vea usted cómo quedó este autobús. El informe preliminar detalla que alrededor de 30 personas fueron las que resultaron heridas entre pasajeros, el piloto y el ayudante. Este accidente de tránsito ocurrió esta noche a la altura del kilómetro 23 de la Ruta al Pacífico. Este lugar peligroso, conocido como la Vuelta del Gancho, es jurisdicción de Amatitlán. El accidente fue protagonizado por el conductor del autobús de los transportes Esmeralda. La unidad se dirigía a Ciudad Capital desde el departamento de Escuintla. Aparentemente, el piloto perdió el control del volante por el asfalto mojado a raíz de las lluvias y además
como suele ocurrir en estos casos, por conducir a excesiva velocidad. Esta emergencia fue atendida por bomberos voluntarios y municipales. Los heridos fueron trasladados al hospital de Amatitlán y además al Seguro Social. Tenemos importante actualización de este tema. Es nuestro compañero Samuel Orozco que nos brinda todos los detalles de lo que ha ocurrido y sobre todo el estado de las víctimas. Adelante, Samuel, lo escuchamos. Hola Pablo y televidentes de T13 Noticias, buenas noches. La información que se ha generado y ustedes han observado las imágenes de este accidente bastante impactante que se registró en el kilómetro 23.5 de la ruta al Pacífico. Ahorita pues ustedes están observando cómo ya comienzan los trabajos de limpieza, las grúas haciendo su labor correspondiente. Allá precisamente donde vamos a enfocar en este momento era donde estaba el bus volcado. Ahorita a tu izquierda, por favor, Fernando Hernández, es como ha quedado ya esta unidad de transporte de las rutas Esmeralda, precisamente aquí ubicado el bus que ha quedado totalmente destrozado. Repito, hasta esta hora no ha sido expedita la vía en su totalidad, sin embargo sí es un buen porcentaje el cual pues ya se ha liberado. Esta es la unidad de transporte, lo cual están observando ustedes en este momento. Miren cómo ha quedado prácticamente este accidente que dejó más de 17 personas heridas. Aquí es donde ha volcado prácticamente, según lo que se manifiesta por uno de los que presenció y que también su motocicleta fue dañada, es que posiblemente venían peleando pasaje. Ahorita pues todo está por establecerse, las grúas continúan moviéndose porque están haciendo lo posible para liberar lo antes posible este paso, tomando en cuenta de que el transporte pesado pues ya ha ingresado a la ciudad de Guatemala y los que se dirigen al sur. Imágenes captadas por mi compañero Fernando Hernández, soy Samuel Orozco, regreso contigo Pablo, buenas noches. Gracias Samuel, impactante y lamentable lo que acabamos de observar, vea usted nuevamente cómo ha quedado esta unidad de transporte colectivo y de verdad son prácticamente 3 accidentes que han ocurrido en los últimos 2 meses. Hablamos de la misma ruta y hablamos también de las variables y esas mismas constantes. Pilotos que conducen a excesiva velocidad, algunos peleando pasaje y además recordemos pues que el asfalto está húmedo y a veces mojado también, derivado de las lluvias que azotan a nuestro país. Ahí tenemos las imágenes. Afortunadamente no estamos hablando de personas fallecidas, pero se debe poner un alto a este tipo de irresponsabilidad. Son muchas las vidas que están en juego. Repetimos, esto fue en jurisdicción de Amatitlán y observábamos en las imágenes de Samuel Orozco cómo todavía el tránsito vehicular se ve afectado a esta hora de la noche. Ahí tenemos justamente el traslado de las víctimas a los centros asistenciales. Gracias por continuar con nosotros. En breve tenemos esa impactante y aterradora historia que ocurrió al norte de nuestro país y vamos a mostrarle imágenes de cómo en una escuela vapulearon a un niño. No se lo pierdan, unos minutos nada más. Por ahora y siempre información impactante, hablamos de un asalto. Esto ocurrió en ruta a El Salvador y hablamos de 2 personas heridas, en este caso víctima y victimario. La versión inicial señala que una mujer detuvo la marcha de su vehículo por un desperfecto. Lo hizo en el kilómetro 10 de la ruta a El Salvador. Ese momento fue aprovechado por 2 delincuentes que la tomaron por asalto. Se sabe que el objetivo era robarle la camioneta. Ella se opuso y le dispararon en el brazo derecho. Todo ocurría a la vista del resto de automovilistas. Se supone que uno de ellos detuvo la marcha y se atrevió a enfrentar a los delincuentes con un machete. De hecho, existe este video donde se observa al delincuente huyendo del hombre armado con machete. Logró herirlo, pero el cómplice logró escapar. Más tarde llegó la policía y arrestaron a Kevin Omar Herrera, quien tuvo que ser llevado a un hospital con custodia policial, porque él es el sospechoso de haber atacado a la mujer. Los uniformados también reportaron la ubicación de un vehículo abandonado. Se cree que es el que utilizaron los delincuentes para llegar hasta ese sitio. Mucho cuidado cuando su vehículo sufra algún desperfecto. Procure tenerlo asegurado para evitar descender y poner su vida en riesgo. Recuerde que los cobardes delincuentes aparecen en el sitio menos esperado. De regreso, ahora sí vamos con esta información, con esta historia en realidad aterradora. Como la hemos titulado, esto ocurrió al norte del país y hablamos de un pequeño fallecido.
Su nombre era Jason Randolfo Arriola Chensacul. Tenía 5 años. Estaba en la escuela de párvulos Las Arenas. Es jurisdicción de Sayaxé, departamento de Petén. Se supone que durante el recreo, 2 niños lo golpearon. Lo golpearon de tal manera que terminó en el hospital. Sus padres corrieron rápido para ver qué había pasado. Quedó internado y la golpiza fue tan grave que falleció este día. El paciente logró mejorar un poco la parte de la hemodinamia, es decir, mejoró un poco la presión arterial. Sin embargo, hoy a las horas de la madrugada, el paciente presentó un paro cardíaco y pues se dieron las maniobras necesarias. Sin embargo, por la magnitud de las lesiones y por las pérdidas que había tenido, el niño lamentablemente no pudo soportar ni revertir el paro cardíaco. ¿Cómo es posible que 2 niños hayan golpeado de esa manera a uno de sus compañeros de clase? ¿Y qué pasó con los maestros de la escuela? El padre del niño asegura que la historia es verídica y que incluso los padres de los niños agresores ya le ofrecieron ayuda. ¿Y qué dijo la maestra en horario de clase? ¿Sucedió eso? Sí, horario de clase, como el receso. ¿Al receso? Ajá. ¿En qué grado está su parvulito? Ajá. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer ahorita? ¿Qué piden ustedes ahorita? Pues el papá de los hijos, el que pegaron a mi hijo, me dijeron que me van a ayudar, todos que van a comprar las cajas, con del viaje, él me avisaron también. ¿Qué pasó en esa escuela? ¿Por qué un niño terminó con un riñón destrozado? ¿Cuál es la versión de los maestros? El Ministerio Público debe investigar y esclarecer la aterradora historia sobre la muerte de Jason. ¿Con qué tuvo que ser golpeado este niño? ¿Será la realidad que fueron otros 2 niños los que lo lastimaron o será también que hubo mano de los adultos? ¿Serán justamente las investigaciones del Ministerio Público las que determinen qué fue lo que sucedió en esa escuela, qué fue lo que sucedió al norte del país? Lamentablemente, todo lo que digamos no va a regresar a la vida al pequeño Jason. Nuestra solidaridad con la familia de este pequeño. De esta manera nos despedimos. Hasta mañana.